Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en un episodio más de UD Podcast y el día de hoy nos acompaña Marisol González, quien tiene diversas distinciones y que estás como directora general del DIF Santa Catarina. Marisol, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Aranza, pues es un gusto y también a la Universidad de Durango que me hayan invitado a participar de este podcast. Gracias, Marisol. Oye, preguntarte acerca de cómo inicia, qué experiencias en tu infancia, en tu adolescencia, durante todas tus edades, te llevaron a servir a la comunidad. Pues sí, mira, fíjate que yo inicio mi camino, yo tengo 28 años, e inicio mi camino cuando tenía 13 años. Un día en mi escuela llegan a dar una conferencia unas mujeres a las que quiero mucho, se llaman Mariposas, de una organización civil que trabaja en el empoderamiento de la mujer. Y casualmente no teníamos clase y no habían llegado las mamás que iban a ese curso de las mariposas y nos mandan a nosotros a recibir esa conferencia. Yo la verdad vengo de un contexto donde mis papás vienen de Veracruz a Nuevo León buscando mejores oportunidades de vida. Mi papá no terminó la secundaria y mi mamá no terminó la primaria. Cuando se vienen acá, pues vienen buscando mejores oportunidades de empleo y de trabajo. Y entonces, pues mi papá, con una idiosincrasia muy machista, decía que las mujeres no estudian. De hecho, solo me iban a dejar estudiar la secundaria porque era el requisito que en ese entonces te pedían mínimo para entrar a trabajar a una fábrica. Entonces, cuando ellas dan esa plática y hablan que nosotras como mujeres tenemos pues la posibilidad de aspirar a una vida diferente, a tener sueños, a tener metas, a ser profesionistas, exactamente. Pues digo, a ver, lo que dice mi entorno a lo que dicen ellas, pues al menos suena más bonito aquí, ¿verdad? Y es ahí donde empiezo a descubrir cosas muy importantes en mí sobre quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. Que eso es algo que me abrió a mí la posibilidad de darme cuenta que hay un mundo más allá de lo que decía, pues, mi barrio, ¿no? Oye, qué bonito que puedas compartir esta experiencia con nosotros y también me gustaría preguntarte de qué tipo de enfrentamiento tuviste o si lo tuviste con tus papás o no, porque dices que tu papá nada más quería que estudiaras hasta la secundaria. ¿Cómo fue enfrentar a tu familia para poder desarrollarte y seguir creciendo profesionalmente? Pues fíjate que, bueno, entonces en ese tiempo, pues existía el Messenger, ¿no? Y yo seguí en contacto con las mariposas, les platicaba cómo me sentía, fue como una consejería a distancia. Y es donde me empecé a plantear metas. Y una de las metas más importantes que yo me puse es que yo quería ser la primera universitaria en mi familia, ¿verdad? En estudiar una carrera. Por lo regular, el destino de las chavas de platico de mi generación, de esas 35 que escuchamos esa conferencia, solo 8 terminamos una carrera técnica o una carrera universitaria. Y el resto, la historia es completamente diferente. Muchas de las chavas terminaban embarazadas a muy corta edad, las violentaban, etcétera. Y entonces para mí fue como, yo quiero ser la primera universitaria en mi familia. No sé lo que implica, pero al menos ya tenía esa mente, ahora sí, esa meta en la mente, ¿no? Y entonces empieza esa travesía de, pues voy a terminar la secundaria y voy a buscar una oportunidad para ir a la preparatoria. Yo sabía lo que pensaba mi papá, pero aún así pues yo decidí arriesgarme. Y de hecho yo estoy aquí, cerquita de la Universidad de Durango, en la Prepa 2, ahí becada al 100% en la prepa 2 con la cuota interna. Y la cuota rectoría pues había que trabajar y sacarle para pagarla. Mi papá muy molesto cuando le platicó que me habían dado una beca, pues porque él lo que quería era que ya trajera dinero a la casa, ¿verdad? Entonces, pero dice, yo tengo una meta, tengo un sueño, yo voy a luchar para llegar a esa meta y ese sueño. Y entonces entro a la preparatoria, estuve 2 años y luego ahora venía a la universidad, donde ahora sigue que el culminar esa meta que yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y yo iba a dejar de estudiar 6 meses porque pues no tenía dinero. Ya ves que en la uni pues te cobran el examen de admisión, etcétera, y esa era como la opción que yo decía, pues es a donde voy a ir a estudiar. Yo iba a dejar de estudiar 6 meses para pues juntar para el examen de admisión, para la cuota y todo, etcétera. Y entonces en un evento, porque me volví voluntaria de las mariposas, ahí apoyándolas, conozco a una persona a la que quiero muchísimo y que le mando también muchos saludos, al igual que las mariposas, a Carmen Garzate, que ella es la directora de la Fundación Frisa. Ella era una de las donantes que apoyaba mucho a la organización. Y bueno, que la sigue apoyando muchísimo. Y entonces ella me platica, me presentan con ella, me platica que había una beca en la UDEM. Y yo, pues, ¿y qué voy a ir a hacer a la UDEM si la UDEM es una universidad de ricos? Y yo te voy a decir que tiene ese concepto porque mi mamá fue empleada doméstica muchos años de estudiantes de la UDEM y pues obviamente yo la acompañaba y yo los veía a ellos, ¿verdad? O sea, pues se veía que tenían dinero, etcétera.
Y también tenía el concepto así porque estudiantes de la UDEM iban a hacer servicio social al centro comunitario de mi colonia. Entonces, pues yo los veía llegar en sus carros o que los llevaban o las bolsas de marca o etcétera. O sea, pues es gente que tiene una solvencia económica. Pero bueno, dije, pues a ver, yo pues no, ya como quiera me voy a esperar, voy a ver, me pidió mi correo, me mandó la convocatoria, veo que cumplía casi todos los requisitos, bueno, cumplía todos los requisitos, y dije, bueno, pues chicle y pega, y voy a aplicar. Y entonces aplico. Obviamente no le dije a mi mamá ni a mi papá porque yo sabía que mi papá iba a estar en desacuerdo y mi mamá, pues era una mujer muy sumisa en ese tiempo. Entonces lo que decía mi papá, tu papá era lo que se hacía. eso era. Y entonces, pues yo aplico a la convocatoria, me dicen que me iban a dar el 80% de beca y cuando veo cuánto es el otro 20 era como pagar la uni sin beca, era demasiado. Y entonces, pues le tenía que decir a mis papás, ¿verdad? Y estaba mi mamá ahí y le digo, y andaba mi papá ahí por la casa escuchando y me dice, no, ¿qué vas a hacer ahí? Es una universidad ricos, te van a hacer menos, nos van a quitar la casa. Y pues como es un no. Y yo decía, pero no estoy saliendo embarazada, ni estoy diciendo que estoy en las drogas, ni nada. Quiero una oportunidad para seguir estudiando. Y ni siquiera les estaba pidiendo dinero, ni siquiera sabía si le iba a aceptar. Oportunidad de ir. Exacto. Entonces, ya que no estaba mi papá ahí, mi mamá me dice, oye, ¿cuánto es ese 20%? Pues eran un poco más de 15, 16 mil pesos. Entonces, mi mamá, pues al haber sido mucho tiempo empleada doméstica, también venir de la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Y no haber tenido a lo mejor muchas oportunidades, pues sus ingresos siempre eran limitados, pero siempre una mujer muy ahorradora y muy emprendedora, que si vendía quesos, que si vendía tamales, o sea, bien echada para adelante y que yo la admiro muchísimo. Me dice, oye, pues te voy a dar ese dinero, y eran sus ahorros de toda su vida. Y me dice, y de aquí para adelante tú sola, mija, y no porque no te quiera ayudar, sino porque ya no tengo dinero. Para mí ha sido una de las cosas más extraordinarias que mi mamá ha hecho por mí, porque literalmente se despojó de lo que tenía para dármelo. Y aparte me dice, y no lo voy a decir a tu papá porque se va a enojar. Entonces, pues con eso entré, pagué y dije, pues no sé qué es lo que me va a deparar, cómo le voy a hacer para pagar los demás semestres, porque yo sabía que ya mi mamá no tenía ese recurso y pues que yo me tenía que mover y demás, trabajar, ver, etcétera. O sea, yo me dedicaba a tener un proyecto social porque la beca me lo exigía, a tener buenas calificaciones, a pues también tener que trabajar y bueno, pues también a echarle ganas a todo, ¿no? Y pues para mí fue una de las oportunidades más importantes, la verdad, para mí haber estudiado en esa universidad. Me ayudó muchísimo a descubrir que había muchas otras alternativas. Y entonces, y también sobre todo, ¿sabes? A saber que yo podía romper el ciclo de pobreza que venía de generación en generación en mi casa. Entonces, de hecho, yo me gradué en el 2016 y un día antes de la graduación, mi papá no quería ir a la universidad. Todos iban con sus papás y él no quería ir porque decía que lo iban a hacer menos. Y yo pues convenciéndolo, estábamos en las mecedoras de la casa y le digo, me nació el corazón y le digo a mi papá, te agradezco por todos los no que me diste, porque tal vez si me hubieras dicho que sí a todo, muy probablemente me hubiera perdido la oportunidad de descubrir como sí. Y que porque es la historia de muchos jóvenes que no tienen a veces los recursos o el apoyo de los papás. Porque creen que si nacimos sin los recursos necesarios vamos a seguir toda esa generación y como así tú lo dices, se puede romper, ¿no? Exactamente. Entonces yo le digo a mi papá pues que lo agradezco y también pues lo perdoné porque al final de cuentas para mí era como, pues, no estoy haciendo nada malo, solo quiero estudiar. ¿Por qué no me apoyas? Exactamente. Y entonces, digo, me acompañó a la graduación, gracias a Dios. Ya parece entonces, como él todo lo hablaba en términos económicos, yo parece entonces ya tenía una oportunidad laboral, que iba a poder ayudar a mi familia. Y como 2, 3 años después, algo que mi papá, porque siempre me dicen, oye, ¿qué pasó con tu papá? O sea, ¿cambió o no cambió? Nace mi primer sobrina y le dice, tú vas a ser como tu tía, tú también vas a ir a la universidad. Entonces, para mí eso ha sido una de las cosas más extraordinarias, porque es ahí donde descubro que nosotras como mujeres podemos tener metas, sueños y aspiraciones, y al mismo tiempo cuál es nuestro compromiso con la comunidad para poder hacer un cambio. Yo cuando estaba en este proyecto social que te digo que tenía, era una organización civil que se llama Hagamos la Diferencia. Justo te iba a preguntar acerca de esa asociación. Así es. ¿Qué hacíamos nosotros? Así como yo me sentí tan bendecida de recibir, porque a veces no es solo que te den la beca o solo que te digan échale ganas, sino es cómo hay un acompañamiento para que una persona que a lo mejor está en un contexto donde puede que no haya muchas oportunidades o no haya muchos modelos a seguir, diga, oye, ¿cómo le puedo hacer si yo quiero romper este ciclo de pobreza?
¿verdad? ¿Cómo Que- busco el sí donde veo puros no? Exactamente, y entonces, ¿en qué se enfocaba la asociación? En justamente acompañar a los jóvenes de secundaria que fueran a prepa, porque es en el proceso de secundaria preparatoria es donde se da la mayor cantidad de personas que desertan de la escuela, que ya no continúan estudiando. Y eso pues nos genera muchas otras circunstancias, ¿verdad? Personas que siguen en un ciclo de situación vulnerable, pobreza, de violencia inclusive también. Y entonces, pues bueno, nosotros lo que hacíamos era eso, acompañar a los jóvenes, vincularlos con instituciones académicas también, para que pudieran tener becas y llevar este acompañamiento personalizado, para que vieran que había algo más allá. Entonces, eso lo estoy haciendo a lo largo de toda la universidad, ya cuando me gradué. Y bueno, pues entré ahora sí que a trabajar en CEMEX, trabajar en una empresa en el área de responsabilidad social. Luego me fui a trabajar al gobierno de San Pedro, me invita el alcalde Miguel Treviño como directora de la juventud. Ahí estuve apoyando en generar justamente también, como consolidando mi trabajo con esta responsabilidad de ayudar a los jóvenes desde San Pedro, el aportando mi granito de arena a través de crear políticas públicas que apoyaran también a que los jóvenes tuvieran mejores oportunidades. Porque la verdad, para mí, la educación es la mejor vía para poder romper un ciclo de pobreza. Que justo hablas acerca de tu formación y quiero preguntarte qué papel consideras que desempeña tu formación en la educación actualmente ahora como directora general del DIF de Santa Catarina. Pues fíjate que para mí la educación es fundamental porque realmente en mi experiencia, ahora sí que dice, nadie me lo contó, a mí me tocó vivirlo y que eso me ayudó a tener más sensibilidad. Es bien importante invertirle a los temas de educación para la gente, desde que puedan terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, ir a la universidad. Entonces ahora yo como directora del DIF me doy cuenta que hay muchas oportunidades. A mí me toca atender a las poblaciones de los grupos de atención prioritaria más vulnerables, que son personas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, jefas de familia. Y entonces al entender como todas estas poblaciones te das cuenta que hay una gran cantidad de necesidades. Las personas mayores, por su parte, viven condiciones difíciles de abandono, de soledad, de depresión, pobreza inclusive. Las niñas, niños y adolescentes están viviendo situaciones complicadas de violencia familiar. Las jefas de familia, la falta de acceso a oportunidades también, porque al mismo tiempo se encargan y son cabeza de una familia. Entonces, si te das cuenta, es enorme la cantidad de cosas que hay que hacer, pero con la convicción de que tenemos que generar políticas públicas que nos ayuden a poder, pues ahora sí que ir rompiendo estos ciclos de pobreza en estos diferentes grupos de atención prioritaria. Es fundamental, pero también preguntarte qué impacto crees que tiene la educación en la sociedad actual. Pues definitivamente la educación te abre el mundo, ¿no? Digo, sabemos que hay una educación que recibimos en casa y una educación formal que recibimos propiamente en una institución académica. Y creo que la que en casa se da, que son esos valores, esos principios que nos inculcan del respeto, de la honestidad, y más la que te complementa, pues te ayuda a ser una persona competitiva, ¿no? En un mundo que cada vez también se vuelve más competitivo y que si no estás a la altura, pues evidentemente te vas a quedar sin muchas oportunidades. Entonces, creo que juega un rol fundamental, creo que es importante para poder que una sociedad avance y se desarrolle. ¿Qué se puede hacer, Marisol, para motivar a los jóvenes a que estudien? Porque sabemos que muchos deciden abandonar la escuela. ¿Qué podemos hacer para motivarlos y que puedan también elevar este nivel cultural? Pues principalmente creo que hay un tema muy importante ahorita que se está viviendo en los adolescentes de situaciones de salud mental. Creo que es muy importante tanto las mamás, los papás, los maestros, estar atentos a dar ese acompañamiento. La verdad es que las redes sociales nos han acortado en muchos temas, saber de muchas cosas de esa brecha digital, pero al mismo tiempo también han generado que aprendas muchas otras cosas que a veces cuando no sabemos manejar la información terminamos cayendo en otro tipo de situaciones. Entonces creo que ahorita una de las problemáticas a las que se enfrentan los adolescentes y los jóvenes es a situaciones de salud mental, a que a ellas y ellos se den cuenta también pues que tienen mucho potencial como personas y que una red social no los define o lo que diga la gente. O lo que está en la red social no es verdad. Exactamente. Entonces creo que es muy importante crear canales de comunicación para pedir ayuda. Si estás en una condición difícil, que no sabes qué hacer, si sientes que estás en depresión, si sientes que no le encuentras sentido a la vida,
Y luego ahora sí, por ende, los maestros, los tutores, etcétera, tienen que dar ese acompañamiento de motivar, porque ahorita creo que el reto es doble. Con tanto acceso a redes sociales y al internet, la información es tanta que confunde, y eso pues provoca también muchas cosas, que eso es algo que me he dado cuenta, que en mi tiempo, digo, aunque no sea tan grande, pero en mi tiempo no sucedía, el acceso al internet todavía era muy limitado y te enfrentabas a otro tipo de situaciones, pero creo que hoy con el tema de la tecnología hay que aprender cómo acompañar a los jóvenes y a los adolescentes en cómo saberles sacar provecho para bien y no para lo que los daña. ¿Algún consejo para los jóvenes que quieran involucrarse en estos proyectos de impacto social? Pues mira, la verdad es que para mí creo que una de las gratificaciones más grandes que tenemos al venir a este mundo, y que yo lo relaciono con mi propósito de vida, que es el servir. Entonces creo que los jóvenes tienen que preguntarse algunas cosas, ¿no? Que a mí me ayudaron mucho. Es saber quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. 3 preguntas importantes para descubrir cuál es su propósito en la vida. Y si a la gente, porque digo, nadie está obligado a nada, le interesa servir y le interesa aportar, lo puede hacer desde las diferentes trincheras, apoyando a una institución de gobierno a través de sus voluntariados, por ejemplo en el DIF, en Secretaría de Desarrollo Social, en los institutos de la juventud, o en su parroquia también puede ser, o en su congregación cristiana. Pueden sumarse en los campamentos, en las cadenas, en los Boy Scouts, etcétera. Hay muchas maneras de poder apoyar, y creo que algo que sí yo reconozco mucho a los jóvenes es que he visto que hay una sensibilidad más grande a ayudar, a preocuparse por la calidad del aire, a preocuparse por el bienestar animal. Y creo que todas estas causas son muy valiosas, y aquí el punto es iniciar. O sea, tocar puertas, buscar, digo, si les interesa participar en el DIF de Santa Catarina, siempre son bienvenidos los jóvenes. Nosotros siempre tenemos muchas actividades, nuestra vocación es el servicio en el área, y bueno, pues la intención es abrir siempre las puertas también para que las jóvenes y los jóvenes pues puedan aprender también más sobre el servicio a la comunidad. Para servir a la comunidad y que quieran sumarse a los proyectos del DIF Santa Catarina, puedan acercarse ahí mismo a las instalaciones del DIF. Así es, nosotros estamos ubicados en Manuel Ordóñez, en el centro de Santa Catarina. Ahí, para que no haya pretexto para no ayudar. Oye, Marisol, pues es increíble la historia que nos has contado, todo lo que te ha tocado vivir para estar hoy donde estás, pero quisiera preguntarte cuál ha sido el logro más significativo que has tenido dentro de tu carrera, o bueno, dentro de todos estos años de experiencia. Pues la verdad es que para mí el logro más grande es haber terminado la universidad. La verdad es que créeme que jamás me imaginé que eso me podría pasar. Yo la verdad es que cuando creces en un contexto vulnerable, situación de pobreza, crees que eso es nada más. Pero hay una frase que me gusta mucho, que yo les quiero compartir a todas y todos, y es que no permitan que su contexto, por más difícil que esté la situación, por más que pareciera que no hay un rumbo hacia dónde ir, sea un pretexto para que ellos puedan salir adelante. Entonces, es invitarlos a que no permitan que su contexto sea un pretexto para lograr todo lo que se quieran proponer. Y que sí se puede. Marisol González es un ejemplo de que sí se puede lograr lo que te propongas. Oye, nada más también me gustaría preguntarte acerca de tu papá. Hoy en día, ¿qué te dice? No, pues mi papá la verdad es que está muy orgulloso, mi mamá también. Tengo otra sobrinita más, y la verdad es que mis papás, o sea, han cambiado muchísimo, y lo mejor con lo que yo me quedo es que a veces en la familia tenemos que ser a veces algunas de las personas que pertenecemos a nuestro núcleo familiar, aquellos que rompen todos estos paradigmas para que las generaciones futuras puedan vivir otra situación. Sí, hoy gracias a ti, como tú lo dices, a tu sobrina ya se le dice, tú vas a terminar la universidad, vamos a buscar la oportunidad, y eso creo que es lo más importante, y como tú lo dices, el poder lograr a terminar la carrera para ti ha sido uno de los logros más importantes en tu carrera, sobre todo por lo que significaba, que tu papá te decía muchas veces que no, que terminabas la secundaria y que hasta ahí, que ya te pusieras a trabajar. Entonces creo que eso es muy importante y muy valioso, y qué bonito que nos vengas a contar esta historia. Marisol, ¿qué metas o qué se necesita todavía para mejorar y transformar a Nuevo León y México? ¿Por qué no? Pues yo creo que hay que sumarnos. No todos los problemas son del gobierno, muchos tienen que ver también con cómo colectivamente nos unimos para encontrar soluciones, desde cuidar el parque de la colonia, ¿verdad? Que a veces el gobierno va, lo arregla y lo rayan, lo llenan de basura, etcétera. Desde esas pequeñas cosas
hasta construir colectivamente en preocuparnos por problemáticas más importantes como también como la calidad del aire, que es un tema al que nos enfrentamos en Nuevo León y cuántas situaciones conllevan, ¿no? Entonces creo que hay que unirnos en colectividad, participar más, no solo estarnos quejando. Uh-huh. Yo siempre he dicho, ahora que estoy en gobierno, ahora mi trabajo es, o sea, yo no me puedo andar quejando porque ahora yo estoy del lado del gobierno y mi trabajo es hacer que las cosas sucedan. Entonces, pero desde las diferentes trincheras es sumarnos a participar, involucrarnos en nuestra comunidad, pedirle cuentas al gobierno también en las cosas que tiene que hacer y también cómo uno desde su metro cuadrado aporta a construir una mejor sociedad. Así es, Marisol. Un consejo para aquellos estudiantes que continúen su estudio, que sí terminen la carrera, porque muchas veces vemos que terminan la prepa o la secundaria, como ya lo decías, y ya quieren abandonar. Pues decirles que no se rindan, que este es un camino de resistencia y que por más adversidades que estén pasando, yo me acuerdo mucho cuando venía aquí a la prepa en el obispado, que a veces no tenía ni dinero para el camión y me tocaba venirme desde allá a Santa Catarina hasta acá, 1 hora caminando. Y pues a veces dices, oye, que en el solazo realmente esto vale la pena, pero créanme que hoy por hoy que les puedo decir que soy una persona que terminó una carrera universitaria, me metí a la maestría y demás, todo ese sacrificio vale la pena porque te da el acceso a tener mejores oportunidades para tener una mejor calidad de vida. Entonces, échenle ganas, no se rindan y pues hay que darle. Ahora sí que contra viento y marea lograr esta meta tan importante que te cambia la vida, que es seguir estudiando y cómo no más en esta gran institución como la Universidad de Durango. Gracias, Marisol. Oye, y antes de despedirnos, me gustaría que nos platicaras alguna anécdota o alguna experiencia que te haya tocado vivir a lo largo de este servicio comunitario que también has hecho. Pues fíjate que una de las que más me ha conmovido ahora que estoy como directora del DIF, siempre dicen que el DIF, ¿no? Yo les pregunto, voy a la escuela y les pregunto a los niños, oigan, ¿ustedes saben qué hace el DIF? Y me dice mi mamá que si me porto mal me va a llevar el DIF. Entonces, mucha gente tiene ese concepto, ¿no? Y algo que he visto en el DIF, que es una de las áreas que más me duelen, pero al mismo tiempo más me comprometen a seguir trabajando, es justo el área que atiende a los niños y adolescentes. Que aún aunque se estigmatiza desde afuera, que es la área que se lleva a los niños, realmente es un área que salva vidas. A nosotros nos llegan casos de niñas, niños con abuso sexual, violencia física, maltrato psicológico, que no están escolarizados, que no tienen a veces su acta de nacimiento, el derecho a la identidad. Y entonces para mí eso ha sido una de las cosas que más me apachurran el corazón, porque digo, ¿cómo puede ser posible que vivamos en una sociedad donde a veces el tío es el que violó a la niña, a una niña chiquita de 3, 4 años? ¿En qué sociedad nos estamos convirtiendo para que pasen ese tipo de atrocidades? Entonces nosotros como gobierno y gracias a mi alcalde y a mi presidenta del DIF de Santa Catarina, que me han dado la confianza para poder trabajar en apoyar en cómo mejoramos nuestro sistema, ahora sí que de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes que atiende este caso, este tipo de casos para poder ahora sí que pues llevar a un lugar seguro a las niñas y niños. Algunos pues terminan en capullos, otros terminan en otra red de apoyo y hay de todo tipo de casos. Y entonces cuando ves ese tipo de realidades tan fuertes que suceden todos los días, a veces hasta 5 o 6 casos al día de estos tipos de violencia que te digo, es donde dices, tienes que comprometerte más en trabajar en la prevención de la violencia contra las infancias, las adolescencias y también en cómo a los que ya les está pasando, cómo los ayudas para poder recuperarse, porque son problemáticas muy fuertes que te pueden marcar para toda la vida si no tienes un acompañamiento. Entonces, eso para mí ha sido una de las cosas más difíciles, dolorosas, que me ha tocado ver, pero que al mismo tiempo me ha dado la oportunidad de decir, tenemos que enfocarnos en trabajar más por atender a este grupo poblacional, porque a veces pasan los gobiernos que solo se enfocan sus políticas públicas en lo que les da una rentabilidad política, en quien puede votar, pero realmente el futuro está en nuestras niñas, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, que son los que eventualmente van a tomar las decisiones. Y una ciudad se mide en la calidad de políticas públicas que se invierten en las personas mayores, que es el grupo, digamos, etario, pues que ya tiene que tener una vejez digna, y en las niñas, niños y adolescentes que van a construir nuestra sociedad. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cosas que pues me ha tocado vivir y que al mismo tiempo me han ayudado para fortalecer
en mi actuar en la carrera y en decir, pues quiero seguir también trabajando en el servicio público para atender problemáticas y temas y crear políticas públicas para poder disminuir este tipo de situaciones. Sí, porque es una experiencia que, como tú lo dices, duele mucho, pero a la vez te motiva para poder salvar a ese tipo de niños y salvar a otros que puedan llegar a estar en la misma situación, que eso es lo que la Dirección General del DIF de Santa Catarina está haciendo y logrando, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, Marisol González, por acompañarnos. De verdad que fue un honor, un gusto tenerte aquí con nosotros y que nos platicaras tu historia tan bonita, tan motivadora, y que yo sé que muchos estudiantes que a lo mejor vean esta entrevista, eres un ejemplo a seguir para ellos y para muchos. Entonces, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Aranza, muchas gracias a la Universidad de Durango, y pues aquí estamos a la orden. Perfecto, gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio del UD Podcast.